Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Una iglesia en movimiento, una iglesia viva, es lo que somos. No importa si somos pocos o si somos muchos, lo que cuenta es que el Espíritu está en nosotros y está en la iglesia, ¿verdad? Y nos movemos, una iglesia que se mueve, una iglesia que vive o que intenta vivir el Evangelio, ¿verdad? Pablo escribió a una iglesia ya madura, la iglesia de Roma, como hemos ido viendo estos meses en los que hemos leído todo el libro de Romanos, vemos cómo era una iglesia a la que Pablo le escribe. Pablo no conocía personalmente a esta iglesia, él no había viajado todavía a Roma, pero era una iglesia que prácticamente empezó el Evangelio, empezó a moverse al principio, cuando se movía también, empezó a moverse en Jerusalén y en Judea, porque como sabemos había en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, como Jesucristo les había dicho que esperasen al Espíritu Santo, y en este grupo de personas había romanos, había judíos romanos que estaban en Jerusalén y que regresaron a Roma, y era normal, ¿no?, el tráfico entre Jerusalén y Roma. Moraban entonces en Jerusalén, nos dice en el capítulo 2 de Hechos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese también fue el impulso, Dios lo aprovechó evidentemente, del Evangelio, ¿no?, que había personas de todo el mundo conocido en aquel entonces, toda la cuenca del Mediterráneo y lo que es Francia, Italia, había personas que por distintas razones viajaban y venían desde todas las naciones bajo el cielo. Evidentemente el Evangelio fue a 1000 lugares, más allá de Cirene. Y romanos, la frase del versículo que quería recalcar, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Eso evidentemente llevó a que en Roma se conocía ya el Evangelio casi al tiempo que en otros lugares. En un sentido era maduro. De alguna manera una iglesia nunca es madura, en un sentido, ¿no? Una iglesia siempre tiene que ser una iglesia no inmadura, pero sí en crecimiento, en movimiento, no tanto numérico, sino espiritual. Eso es lo que realmente cuenta. Pero Pablo se dirige a ellos sabiendo, y era una iglesia que también, hay que pensar, y los estudiosos lo dicen, que al principio también empezó en la sinagoga, porque había judíos que se convertían, más o menos, pero también empezó en los hogares. Era una iglesia que empezó a crecer y a multiplicarse en los hogares, ¿no? Recibían el Evangelio y estas personas, como hoy también se sigue haciendo, ¿no?, predicar en los hogares, ¿no?, hacer grupos en los hogares, en algunas circunstancias es la mejor opción. Él no la conocía, pero como digo, fue de los primeros lugares en conocer el Evangelio. Si leen ustedes el capítulo en profundidad, ese largo capítulo de 33 versículos, verán ustedes que realmente no es una carta de elogios, es una carta de exhortación, una exhortación, yo diría suave, pero exhortación al fin y al cabo, respetuosa, pero una exhortación en la que señala las cosas que podían mejorar, ¿no? De una manera es un sinónimo de decir algunas cosas que no estaban muy bien. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué está diciendo? Si está diciendo que los que somos fuertes tenemos, de alguna manera estaba diciendo que no se estaba haciendo, o que no se estaba haciendo lo suficiente. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y quizá esta es la característica que más define el amor en una iglesia. Estar al lado de los más débiles, de los que están sufriendo, de los que tienen alguna situación, como todos hemos tenido en alguna ocasión. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Evidentemente él se está refiriendo a los fuertes de la iglesia de Roma a la que escribía, se incluía, por eso usa el plural, ¿no?
y no agradarnos a nosotros mismos. Una manera de que cuando quizás estamos bien en el Señor y pensamos que ya conocemos mucho de la palabra y que ya somos muy sabios y tal, nos regodeamos a veces en nosotros mismos, y eso es un pecado de orgullo. Nunca seremos nada porque somos algo porque el Señor está en nosotros. Y de la misma manera que el Espíritu ha trabajado en nosotros, tiene que trabajar en los demás. Capítulo 15 cambia el tono. En todo el libro vemos como Pablo, podemos decir que es de las cartas troncales del Evangelio. Es quizá la que clarifica más la doctrina, la sana doctrina, en la que habla de la expiación, en la que nos habla del amor de Cristo, es fundamental. Romanos define muy bien lo que es el Evangelio y a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Nos ha mostrado la doctrina, ha señalado el pecado, algo realmente el ser humano cuando se acerca a Cristo, bueno, realmente el Señor le toca primero la puerta y hay que empezar por recibirle y por pedirle perdón. No hay nadie que no tenga que pedir perdón de lo que sea. Y de alguna manera ahí empieza esa nueva relación con Dios. Pero sobre todo Pablo habla en Romanos de la grandeza de la gracia. Todo lo que somos, toda la salvación, todo el amor, todo el perdón, todo está fundamentado en la gracia. Quiere decir que no merecíamos nada, y Pablo lo quiere recalcar de una manera muy clara. No merecemos nada. La gracia nos salva, la gracia nos sostiene. Pablo les habla como un hermano en un sentido, como apóstol también, y era su responsabilidad, como pastor, pero también como un hermano, le está hablando. El capítulo 15 es prácticamente la despedida de Romanos. Luego vienen los saludos personales, también una carta muy importante, un capítulo muy importante, pero de alguna manera el capítulo 15, el que hemos leído, es el resumen, es un poco la despedida de Pablo. Un dato que tiene su importancia relativa, la escribió desde Corinto. Corinto estaba a casi 1500 kilómetros, no estaba al lado, y suponía un viaje de unos 3 meses, normal, caminando lo que caminaba calculado, lo que caminaba un varón en un día, ¿no? Era un viaje largo y extenso y sabemos todo lo que había sucedido. Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma y así lo dice, ¿no? Y les muestra el anhelo que tenía de conocerles, de abrazarles. Es una carta despedida, en cierta manera. Un hombre que ama profundamente a la Iglesia. Lo que nos muestra Pablo es ese amor profundo que tenía por la Iglesia, por Cristo. Si amamos a Cristo profundamente, amaremos a la Iglesia. No se puede separar una cosa de otra. Y entienden ustedes, cuando hablo de Iglesia no me refiero a las paredes. La Iglesia puede ser mayor, menor, más grande, más bonita, menos. No, hablo del cuerpo de Cristo. Hablo del grupo de hermanos y hermanas que unidos en un grupo son los que son Iglesia. Esto es la Iglesia. Y cuando decimos que amamos a Cristo, tenemos que amar a su Iglesia. A nuestra Iglesia local, para usar un término, pero a la Iglesia en general. Esa Iglesia que está en todo el mundo, esta Iglesia universal, en la que todo aquel que ha recibido a Cristo es parte de esta Iglesia. Hay verdades que se pueden explicar, ¿no? Hay verdades que se pueden explicar muy claramente. Hay otras que solo se pueden mostrar. Alguien me puso un ejemplo que me ha quedado en la mente. ¿Y cómo explicarle a alguien que no tiene ni idea ni sabe lo que es la electricidad? ¿Cómo le explicarían a ustedes a alguien que no ha visto nunca la electricidad ni sabe lo que es la electricidad? ¿Cómo le explicarían a ustedes? Sería muy difícil explicarle lo que es la electricidad, que es algo que no se ve, que tiene poder. ¿Cómo le explicas tú a alguien, a un neófito total, lo que es la electricidad? Y esa persona me dice, pues en cambio, si le enciendes una bombilla, una lámpara, y le dices, ¿ves la electricidad lo que hace? Entenderá.
Entenderá mucho de la electricidad. Quizás no lo siga entendiendo todo, pero entenderá mucho. Y a veces el Espíritu Santo es como la electricidad. No lo vemos, pero está allí y tiene poder. Y ese poder que movía a Pablo a servir al Señor, a amarle profundamente y amar a su iglesia. Pablo amaba a la iglesia. Jesús anhela una iglesia unida. Jesús también anhela un modelo de iglesia, el que Él nos mostró con su vida. Anhela una iglesia unida, una iglesia conectada. No podemos estar desconectados, tenemos que estar conectados en todos los sentidos, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba. Una iglesia que sirve. La iglesia tiene que servir. La iglesia tiene que atender las necesidades, sobre todo espirituales, y acoger y evangelizar y dar lo que Dios ha puesto en su mano. Y una iglesia que avanza. Es importante. Jesucristo no concibe una iglesia pasiva que no se mueve. Jesucristo quiere una iglesia que avanza. Y Pablo era el ejemplo más claro de un hombre, de un siervo que se movió mucho. ¿Cuántos viajes no hizo Pablo, verdad? Y anhelaba todavía hacer más. Quiero empezar por unidad, ¿no? Empezar por mirar al que está más débil. Eso quizá debería ser lo que nos debe distinguir. Tenemos que mirar a aquel que está débil en algún sentido. Débil físicamente, psíquicamente o espiritualmente. Cuánto nos hacen sufrir las personas que vemos con alguna necesidad, ¿verdad? De espiritual, de no tener a Cristo en su vida, que es lo que nos preocupa y debería preocuparnos más, porque sabemos que si Cristo viene a la vida de cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier otra necesidad que tenga, el Señor suplirá, el Señor sanará y el Señor intervendrá para que esto cambie. Cuánta ternura cuando vemos una persona indefensa, frágil, que parece que nadie se preocupa de ella. Una iglesia tiene que estar unida para ser iglesia, porque atender a todo eso que estaba explicando necesita unión. Y no hace falta ser muy grande, basta que haya este mismo sentir que tenía Jesucristo y que Pablo, el gran Pablo, supo luchar, vivir, trabajar hasta la muerte por amor a Cristo. Hay que apoyar al que está más débil, no al fuerte. Al fuerte tampoco hay que despreciar o menospreciar al fuerte, en un sentido, ya me entienden que les digo, ¿no? Pero el que necesita apoyo es el que está más débil, el que va más lento. A veces aquellas personas que son muy activas, muy nerviosas, yo ya no lo soy tanto, lo he sido y reconozco el error, a veces nos impacientamos con las que van a otro ritmo. No han dicho en alguna ocasión, ya lo faré yo, quítate, ya lo haré yo. No, y eso es una señal de impaciencia. Y a veces lo hacemos, quizá no de una manera tan ostensible, pero algunas veces apartamos a la gente, ya lo haré yo, que yo soy más rápido. Tenemos que ser respetuosos con el que no es tan rápido y no agradarnos a nosotros mismos, porque de alguna manera eso es agradarnos a nosotros mismos, nosotros destacar sobre aquellos que no son tan rápidos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, sigue diciendo y repitiendo en el versículo 2, agrade a su prójimo, en lo que es bueno para edificación. No se refiere en ser simpático y amable, que hay que serlo, por supuesto, sino significa agradar en el sentido de ayudarle a crecer. ¿Te preocupa a ti, hermano, el que algún hermano en la iglesia necesite estar creciendo, ayudarle a crecer? Eso es lo importante. A ese agradar se refiere Pablo, en que estemos al lado del que necesita, por lo que fuere, quizá puede ser un bache, quizá puede ser cualquier situación, agradar a aquellos. Pablo, si se fijan en cada uno de los versículos, yo les invito a hacer este ejercicio. Piensen, intenten ponerse en la mente de Pablo cuando estaba escribiendo esto. Dice más entre líneas lo que no dice que lo que dice,
Cuando dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No olvidemos, Pablo no estaba en Roma, Pablo estaba en Jerusalén, pero está claro que tenía mucha información. Los hermanos le escribían y mantenía contacto con Roma, sabía lo que estaba sucediendo en Roma. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. De alguna manera les decía, ayudaos a crecer, ayudaos a los débiles a que se fortalezcan, a que crezcan. Ayudaos, no discutáis, no os desarrolléis a dos velocidades. ¿Han oído hablar ustedes de países de dos velocidades? ¿No? Nos resulta que hay tres velocidades. Están los muy rápidos, los países muy lentos, y luego hay unos que están en medio, ni muy rápidos ni muy lentos. En la Iglesia también a veces hay situaciones de hermanos que van más lentos y que necesitan apoyo, que necesitan, no importa que yo crezca mucho si tengo uno que no crece en mi Iglesia. Dios mira que la Iglesia crezca al unísono, que crezca como cuerpo, porque somos un cuerpo. Unidad en la diversidad. Por el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Este es el quid de la cuestión. Hago una aclaración. Verán ustedes que me salto algunos versículos, pero son 33 versículos y necesito no extenderme más allá de lo razonable, ¿no? E intento señalar aquellas cosas que más me han tocado y que nos pueden tocar. Y yo les invito a leer el capítulo en profundidad. Pero el Dios de la paciencia, no se usa mucho esta expresión. Significa que no tenían paciencia. Si les dice que el Dios de la paciencia, evidentemente, y de la consolación, porque la consolación necesita de paciencia. ¿Cómo puedo yo consolar al que necesita ser consolado si yo no doy importancia a esto y soy paciente y lo pongo en primer lugar? Y poner a las cosas importantes en primer lugar significa ser paciente, significa dejar otras que no por ser menos importantes, pero que pueden esperar. Y Pablo les habla del Dios de la paciencia y de la consolación, del que consuela. ¿Quién de ustedes, hermanos, no ha sentido en algún momento una pena terrible, una carga insufrible y ha necesitado que le consuele a alguien? Un hermano, una llamada, un versículo, cuando algo que nos levante de nuestro dolor. Pero sobre todo eso se consigue, y Pablo se lo recalca, un mismo sentir. Había un mismo sentir en la Iglesia en Roma. Un cuerpo unido es un cuerpo maduro y fuerte y enfocado, porque tenemos que tener todo el mismo enfoque, aún con nuestras diferencias, por supuesto, que nos enriquecen, diferencias culturales, diferencias de todo tipo, pero tenemos que tener una sola visión, un solo enfoque. Para unánimes, dice, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, no podemos estar enfocados, no podemos glorificar como Iglesia si no estamos unidos, si no hay un sentimiento de unión. A pesar de los matices que no son importantes, tenemos un mismo sentir. Y quizá nuestra Iglesia, no quiero ser modelo de nada, pero en un sentido podemos serlo, ¿no? Una Iglesia con nacionalidades distintas, con culturas distintas, una Iglesia muy variada y muy diversa. Pero hay algo que nos une y que nos aparta de cualquier discusión y cualquier tema, porque lo que nos une es mucho más poderoso y mucho más fuerte, unánimes a una voz, pero unánimos a una voz para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo de alguna manera recalcaba y situaba siempre a la figura del Señor en el centro de todo. Era un apóstol cristocéntrico, todos lo eran, pero Pablo de alguna manera, el Señor siempre estaba en el centro, como debería estar también en la nuestra. La unidad no es un acuerdo humano, porque los acuerdos humanos fluctúan, cambian. Hoy puedo tener un acuerdo, pero mañana puede surgir algo en la que ya no nos haga estar de acuerdo. No, la unidad en la Iglesia no es un acuerdo humano. En un sentido sí, los hermanos se ponen de acuerdo,
Pero la unidad en la Iglesia es un acuerdo espiritual, un acuerdo divino. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Vuelvo a hacer este interrogante. ¿Qué es que no se recibían los unos a los otros en la Iglesia de Roma? Como también Cristo nos recibió. Ese debería ser el pensamiento. Si Jesucristo me ha recibido a mí y ha recibido a cada uno de aquellos que le ha clamado, ¿cómo puedo hacer yo diferencias si Cristo también me ha recibido a mí? Debería, o yo lo pienso muchas veces, si Él me ha recibido a mí, ¿cómo puedo yo no recibir a todos aquellos que se acercan en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra? La unidad no es un acuerdo humano. La unidad demuestra, cuando hay verdadera unidad, demuestra el carácter de Cristo en su Iglesia. La Iglesia unida, de verdad unida, es aquella que tiene a Cristo en el centro y el Espíritu de Dios en el cuerpo. Conectados. También ese era el otro punto que quería compartirles. No sé si se han fijado ustedes, a mí me hacía mucha gracia, sigue sucediendo en algunos puntos de la península en las que no hay repetidores de telefonía, ¿no? Que la única manera hay días o horas que hay algún pueblo que todavía tienes que salir de tu casa y buscar un lugar alto y con el móvil buscar la señal. ¿No han visto ustedes alguna imagen de estas? De gente buscando señal y levantándose así a ver si cogen, ¿no? Y yo pienso que nosotros también a veces perdemos la señal, nos desconectamos. Y como Iglesia no podemos desconectarnos, ni como hijos de Dios, ni como cristianos tampoco, ¿no? Pero desconectarse es terrible. Y hay muchas cosas que nos llevan a desconectarnos. Y perdemos la señal. Qué terrible es perder la señal, ¿no? Y qué angustioso cuando llamas, oh Dios, no me contestas. Cuando tocas y se habrá borrado el número de mi móvil, que el Señor no me contesta. Pero ¿y nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos estado desconectados sin importarnos esta relación con el Señor? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de vosotros, le está diciendo. No olvidéis que Jesucristo vino para ser siervo, para serviros a vosotros judíos, a los de la circuncisión, para mostraros, para recalcar la verdad de Dios, lo de recalcar lo he dicho yo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La Iglesia de Roma seguía viendo, como en muchas otras, la eterna discusión de que ellos eran el pueblo elegido, de que ellos... Pero Pablo les está diciendo, las promesas que anunciaban el Antiguo Testamento, estas promesas se han cumplido en Jesucristo y no las aceptáis. Todas estas promesas que nosotros conocemos, y Pablo, como maestro, como rabí que había sido, conocedor de la ley, maestro de la ley, les decía, las promesas que esperábamos ya han llegado en Jesucristo. Les estaba diciendo de alguna manera, no sigáis de alguna manera cargando a aquellos que reciben a Cristo y que les querían seguir cargando con normas, con leyes, con ritos que ya no tenían ningún sentido, para confirmar las promesas hechas a los padres. Había esta situación, esa tensión, ese conflicto entre los que se querían privilegiados. A veces también en la Iglesia podemos cometer ese error, ¿no? Pensar de que yo tengo algún privilegio o de que un hermano tiene algún privilegio. No hay privilegiados en el cuerpo de Cristo, hermanos. Puede haber responsabilidades, evidentemente tiene que haberlas. Como cuerpo tiene que tener una organización, tiene que funcionar, pero no privilegiados. Y allí se sentían privilegiados y de alguna manera discriminaban. Y había dos grupos. Los grupos de los pata negra, diríamos aquí en España, de los que de verdad eran hijos de Dios, y el grupo de los que llegaban, ¿no? De los gentiles. Esos eran de segunda. Y a veces podemos caer en ese error, ¿no? De creernos superiores porque llevamos quizá muchos años en la Iglesia a uno recién convertido. Para el Señor son igual de importantes uno y otro, no hay ninguna diferencia. Cristo vino a confirmar las promesas hechas en las Escrituras. Vino para servir
a judíos y a gentiles, para servir a todos aquellos que le reciben, que le piden perdón y quieren ser hijos suyos, y para que le glorifiquen. El Señor toca las vidas, salva las vidas para una vida eterna y para recibir su gloria. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Pablo conocía muy bien las Escrituras y hace gala de ellos. Desde el versículo 10 al versículo 12 cita 4 citas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento. Las leeré. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Esto está en 2 de Samuel. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, en Deuteronomio 32. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Está en Salmo. Y otro también en Isaías. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Hace alusión a todas las promesas, hay más, en las que la palabra, el Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos, anuncian a Cristo. Para que estos que seguían en esta espera, algunos, no era necesario esperar ni había motivos para discutir. Cristo de los dos pueblos había hecho un pueblo, un solo pueblo, un pueblo de todos aquellos hombres y mujeres que reciben al Cristo, al único Dios. Solo el poder del Espíritu Santo nos puede dar el gozo y la paz. En la Iglesia, cuando hay conflicto, cuando hay desunión, pierde el gozo. Es una de las características. Cuando hay intranquilidad, no tenemos gozo. Solamente podemos tener gozo, el gozo del Señor, cuando estamos en la búsqueda del Señor, en la unidad, en el servirle. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La fe verdadera, es aquella que nos da paz, nos da tranquilidad y nos da unidad, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El que espera esa promesa cierta y real de la vida eterna y de reunirnos con el Padre y con el Hijo, siempre tiene que tener gozo y esperanza. No tiene que haber nada que nos haga perder ese gozo y esa esperanza. Ni los conflictos, ni las tribulaciones, ni las situaciones que nos pueden apartar de esa comunión y ese contacto que querríamos tener siempre con Cristo. Y para eso es necesario no perder la conexión. Si Cristo está en nosotros, tendremos el mismo sentir. Cualquier situación no tendrá importancia. Si sentimos todo el mismo sentir y tenemos la misma visión y estamos conectados, veremos la luz de Cristo en nuestra vida. Pero estoy seguro de vosotros, les decía Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podréis amonestaros los unos a los otros. Les está diciendo, pero yo sé que a pesar de todo, si estáis en Cristo, está la bondad de Él en vosotros. Yo sé que a pesar de todo, aunque tenéis conocimiento, ese conocimiento tiene que realmente servir para ser conscientes de que el Cristo que se anunciaba, ese Cristo ya ha venido, la promesa se ha hecho realidad para tu vida y para mi vida. Les está recordando todo lo que tienen, todo lo que es, para que no estén confundidos. De tal manera, les dice que podáis amonestaros los unos a los otros. Eso también es una señal de madurez y de unidad. Cuando un hermano me puede a mí amonestar, si hay motivos, tiene que hacerlo, evidentemente. Con amor, con fe, con respeto, pero tiene que haber esa capacidad entre los hermanos de poder, si hay necesidad, si hay la circunstancia, de poder señalar aquello que no me ayuda para nada y que no glorifica a Dios. Hay que servir y no servir desde nuestra capacidad. No podemos servir pensando en que servimos porque tenemos medios y tenemos recursos. No, servimos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es importante, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar
por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les está hablando de su ministerio. Pablo les está hablando de lo que está haciendo, de su trabajo, evidentemente, que era lo que Dios le había dado. Dios eligió a Pablo para que llevara el Evangelio a todo lugar. Le dio un ministerio. Y los ministerios, hermanos, son de la Iglesia. Los ministerios, como sabemos, las áreas de trabajo que hay en la Iglesia, son de Dios que los da a la Iglesia. Y luego elige a hombres y a mujeres para que trabajen en ese ministerio. Pablo era un hombre elegido para trabajar en el ministerio del apostolado, del misionero, lo era un poco todo. Era misionero, era apóstol, era pastor cuando tenía que serlo, y cada uno de nosotros, hermanos, es llamado a servir. Somos parte de un cuerpo y servir se puede servir de muchas maneras, orando, ayudando, edificando, trabajando, de muchas maneras, dando bolsas de comida, de muchas maneras se puede ayudar y servir al Señor. Evangelizando, llevando la palabra, visitando a los muertos, a los enfermos, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de servir y el Señor pone cargas en cada uno de nosotros para que lo hagamos. Y la Iglesia sirve bien cuando lo hace en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Claro que hay que capacitarse para poder desarrollar mejor el ministerio, pero lo que nos da fuerza, lo que nos da poder, es el Espíritu Santo en nosotros. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo, a pesar de todo, era un hombre humilde, porque era muy consciente que lo que hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y nosotros también, lo que podamos hacer será porque Cristo quiere y porque derramó el Espíritu Santo que también está en nosotros. Tenemos que contar con su ayuda y que toda la gloria es para Jesucristo y para el Espíritu, que nos da la fuerza y el poder. Sabemos que Pablo, él no lo sabía, pero este quizá ya sería su penúltimo viaje misionero. Él iba rumbo a Jerusalén, que le estaban esperando. Pablo era un hombre que se organizaba, tenía que organizarse, moverse por todo el mundo conocido. Necesitaba organización, necesitaba equipo, necesitaba iglesias que le esperaran, iglesias que le llevaran, que le trajeran. Él tenía un plan de trabajo, evidentemente, como nosotros también tenemos que tener un plan de trabajo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por supuesto, que tiene que haber un plan de trabajo para poder serle útiles y servirle. Estaban centrados en sí mismo, no en la misión. Lo que Pablo de alguna manera les recuerda, porque perdían mucho tiempo y mucha energía en tensiones innecesarias y en discusiones que no llegaban a ninguna manera. Dice Pablo, con potencia de señales y prodigios, sigue diciendo Pablo, de alguna manera se pone como ejemplo de lo que estaba haciendo él. En el versículo 19, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Les está mostrando la misión de todo cristiano y todo creyente. De alguna manera les anima a que ellos también fueran una iglesia misionera, como tenemos que ser nosotros. Y misionero puede ser yéndonos a China, y misionero también puede ser hablando a un compañero del trabajo o a un vecino en el que encontramos en cualquier situación, a una persona en el autobús. Aquí no es propio, no por nuestra cultura, pero los hermanos que vienen de América, hay predicadores evangelistas o misioneros
que se suben al autobús y el tiempo del trayecto le predican a la gente, ¿no? Aquí nos chocaría un poco, pero seguro que más de uno ha recibido a Cristo por este misionero subido al autobús que no ha tenido ningún temor de predicar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo se lo muestra, de alguna manera dice lo que él ha hecho, pienso yo, para animarles a Roma a que lo hicieran, pienso yo, ¿no? Y también me sirve a mí en que yo tengo que ser un misionero en todo lugar, en toda situación y en todo momento. Tenemos que la misión de mostrar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro servicio tiene que ser misional, expansivo y valiente. Pablo siempre fue valiente. Fue valiente porque confiaba en que Dios estaba con él. Y no es que Dios le libró de todo, porque pasó muchas calamidades, como sabemos. Pasó todo tipo de calamidades, de contratiempos, de ataques, pero a pesar de todo, eso no le acobardó. Él siempre siguió para adelante. ¿Tenemos nosotros este valor? Quizá no lo tengamos por nuestra naturaleza o nuestro carácter, pero si se lo pedimos a Dios, Él nos lo dará. El valor para testificar a Cristo, el valor para hablar del Señor. A veces se necesita más valor para hacer esto que cualquier heroicidad. Tenemos que tener ese valor, pensar de que somos misioneros como fue Pablo, ese gran misionero que no se acobardó ante nada, luchó, movió, convenció, enfrentó, porque él obedeció a lo que dijo Jesucristo, pero lo que dijo Jesucristo en Mateo no se lo dijo a Pablo, corrijo, lo dijo para todos. A veces pensamos que esto era solamente para aquellos 12 discípulos, lo que dice Mateo al final, ¿no? La gran comisión. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ya Jesús resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Se refería también a todas las razas, a toda persona, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acaba, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que enseñó, todo lo que mostró, todo lo que ofreció. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo daba una orden muy clara, no hay matices. Id y haced discípulos a todos, sin distinción. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De alguna manera les estaba previniendo, nos está previniendo a nosotros de que habrá dificultades, que habrá luchas, que habrá inconvenientes, que habrá peligros, que habrá situaciones, porque Jesucristo, siendo Dios y el Hijo de Dios, sabía a lo que tendríamos que enfrentarnos y no estaba exagerando. Como saben ustedes, siguen muriendo, he leído cifras escalofriantes, un promedio creo que son de 16 cristianos en el mundo cada día, son asesinados en algún lugar. Son cifras, 16 hoy en día, como hablamos de tantos miles de muertos, no le damos importancia, pero un número importante, sea mayor o menor, de hombres y mujeres que aceptan y reciben a Cristo, mueren por proclamarlo. Aquí parece que es algo muy lejano, que no lo sentimos, pero deberíamos tener esto muy claro en nosotros. Lo que Dios les pidió, id a todo lugar y proclamadme, mostrarle al mundo que yo soy la salvación. Quiero acabar con esa idea que les decía de avanzar. A veces sufrimos impedimentos y muchas veces, supongo que en tu vida también ha pasado, que lo que te parece un impedimento, una catástrofe, oh Señor, ahora justamente esto, y uno a veces se para. Y a veces yo he podido comprobar, y supongo que ustedes también, que un impedimento es para que nos paremos, pero no que nos quedemos parados, sino para que cambiemos de dirección. A veces las situaciones surgen en cualquier plan que tengamos, en cualquier proyecto que tengamos, y de pronto parece que viene algo que nos para.
Y sí, y cosas puede ser que Dios las aprovecha. Si Dios permite que paremos en alguna situación, quizá es para que busquemos otra dirección, para que nos redireccionemos. Eso tenemos que verlo también. Pablo tuvo parones, surgieron cosas en las que se paraba, pero él no abandonaba el proyecto. Si de alguna manera no se podía ir por aquí, bueno, pues él iba por allí. Y deberíamos tener esa firmeza y esa constancia de seguir avanzando, no perder el contacto, estar con el Señor conectados, pero para que nos muestre lo que quiere en nuestra vida. Porque parece que a veces estamos con tantas cosas que influyen, que rompen la conexión, que no nos damos cuenta de lo que Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide y nos muestra. Tenemos que avanzar. Pablo tenía una visión global. Pablo miraba a lo lejos, miraba en conjunto. Y nosotros también debemos tener una visión que miremos la Iglesia como algo global, estando y atendiendo y trabajando en la nuestra, pero que no tengamos una visión como el caparazón de una tortuga, encerrados en nosotros mismos. No, la Iglesia tiene que mirar afuera, tiene que mirar a aquellos que no han recibido a Cristo, a aquellos que todavía están perdidos y en la oscuridad. En el versículo 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hago un inciso. Y seguro que llegó a Mallorca. Eso no penséis que lo diga como mallorquín, pero seguro que vino a Mallorca, porque sabéis cómo se navegaba, se iba de costa a costa, y inevitablemente vino de Italia, el punto exacto no lo sé, pero vino de Italia, y como iba a Tarsis, a Sevilla, al final no dicen, si no podemos comprobar si estuvo o no estuvo, pero si llegó, pasó por Mallorca. El punto de Mallorca no lo sé, pero debió pasar por Mallorca. Pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Una nota importante que nos muestra la fe y la constancia de Pablo y la visión que tenía. Él estaba llevando una ofrenda, ¿saben? Recuerdan, ¿verdad? Había recogido los hermanos, habían recogido de Acaya, habían recogido una ofrenda para Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén, estaba muy necesitada, ¿no? Y él llevaba esta ofrenda, y antes de salir, el profeta Agabo le hizo una profecía de que sería apresado. O sea, Pablo, a pesar de todo, él quiso hacer el viaje y quiso ir a Jerusalén. Y así fue, como saben. Fue apresado en Jerusalén, pasó 2 años en la cárcel en Jerusalén, luego fue liberado por su condición de romano y llegó a ir a Roma, pero fue un viaje azaroso y lleno de dificultades, aunque no lo demuestra él en su palabra, ¿no? Pero les dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendiciones. Y ya despidiéndose de la carta les dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Era un siervo lleno de fe. Sabía que le podían pasar muchas cosas, como ya estaba acostumbrado, y que le podrían pasar peores, pero sabía que Dios le libraría, le guardaría y le levantaría de cualquier situación, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Lo dice suavemente, pero les dice cuál es el problema que tenía él en Judea, de las personas con las que le llevarían a la cárcel definitivamente. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Qué paradoja, ¿verdad? Conocedor de que tendría oposición, de que tendría lucha, de que tendría quien le atacara, pero a pesar de todo, él había recibido un encargo y en fe se movía y llevaba esta ofrenda, ese dinero claramente, a los hermanos que estaban necesitados, que pasaban mucha necesidad. Sigue diciendo el apóstol para despedirse: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz
sea con todos vosotros. Amén. Una carta en la que Pablo quería que reaccionaran a esa iglesia en Roma, quería que fueran conscientes de quiénes eran, a quién representaban, porque la iglesia es la agencia de Jesús en la tierra. La iglesia representa a Jesucristo. Uno puede decir, es una carga muy grande, es una gran responsabilidad, esa es la verdad. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar testimonio, pero no solamente dar una buena imagen, que sí, sino que también personalmente cada uno de nosotros es iglesia en movimiento cuando salimos por esta puerta. Y Pablo quería tocarles, quería hacerles reflexionar en que huyeran de toda discusión, que huyeran de toda confrontación, que huyeran de toda mala interpretación, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba sucediendo en Roma a él le preocupaba, porque significaba que Cristo no estaba en el centro de aquella iglesia. Pidámosle nosotros al Señor, sobre todo esto, que esté en el centro de nuestra vida primeramente y en el centro de la iglesia, que seamos una iglesia unida, una iglesia conectada, una iglesia que sirve, una iglesia que muestra amor al mundo y sabiduría. Yo les invito a que se levanten y acabaremos con una oración. Señor,